Buenos días y efectivamente yo os quiero contar un poco sobre la realidad de emprender, ¿no? Porque el emprendimiento es algo que está muy de moda. Está ahora pues, todas las grandes empresas con iniciativas para apoyar el emprendimiento, las universidades sacando programas de emprendimiento, todos los jóvenes queriendo participar en esto, el gobierno sacando leyes para apoyar a los emprendedores. Pero el problema es que esto genera unas falsas expectativas, ¿no? Porque esto se pone de moda y entonces empezamos a hablar de los casos de éxito puramente. Empezamos a hablar de Mark Zuckerberg con Facebook, empezamos a mirar a empresas como Twitter, como Google, como Instagram, empresas que se crean, ¿no? Y parece como que salen al mercado con un producto y de manera automática el producto cuaja, la gente empieza a comprarlo, a usarlo. Y de ahí en adelante todo es crecimiento exponencial, botellas de champán, grandes fortunas, etcétera, ¿no? Pero curiosamente nunca nos fijamos en las startups que no lo consiguen, en las startups que fracasan, entre comillas, ¿no? Como dirían muchos. Ni tampoco nos fijamos en cuál es el trayecto verdadero de estas empresas de éxito, cómo han llegado hasta donde están, por qué situaciones han tenido que pasar y demás, ¿no? Entonces, claro, si nosotros de repente empezamos a mirar estadísticas, empezamos a mirar la verdadera trayectoria de estas empresas, empezamos a ver que no todo es tan rosa como nos lo pintan, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta mucho es una empresa que se llama Airbnb, que lo que hace es la más grande en alquiler de pisos y habitaciones de pisos por días. Esta empresa estuvo 300 días, además 300 exactos, por eso es un caso conocido, buscando un producto que solucionase el problema que ellos querían solucionar. Eso quiere decir que durante 300 días son lo que en España denominaríamos como fracaso. ¿De acuerdo? Pero claro, la diferencia aquí está en cómo te tomas ese fracaso. Si nos metemos en una mentalidad normal, en una mentalidad típica, decir, no, oye, pues es que si tú sales con tu producto al mercado y no cuaja, no tiene éxito, has fracasado, entonces sí, se podría definir como fracaso, entonces seguramente esta empresa pues al medio año hubiese cerrado sus puertas y ya está, ¿no? Y se hubiese acabado. Pero es que no es como hay que mirar esto. Hay que salir sin miedo al fracaso. Cuando uno emprende tiene que abrazar el fracaso, porque del fracaso es de lo que aprendemos. Entonces, si salimos pues, con la típica percepción, ¿no? Y eso es algo que se ve mucho en España el fracaso está muy castigado, ¿no? En España parece que si has fracasado es como que pues, te devuelven a la casilla número 1, ¿no? Y tienes que empezar desde cero, mientras que tenemos que ver el fracaso como una casilla más en la que avanzamos, ¿no? Entonces, a la hora de salir con una startup, lo importante es, lo primero, decir, oye, yo estoy dispuesto a fracasar. Que no tener miedo no quiere decir que uno salga diciendo, oye, no tengo miedo a fracasar porque no voy a fracasar. No, eso es arrogancia y eso es estúpido. Lo que hay que decir es, mira, yo estoy dispuesto a fracasar, estoy dispuesto a caerme de morros contra el suelo y levantarme las veces que haga falta para llegar a donde quiero llegar. ¿De acuerdo? Y esto no hay que confundirlo tampoco con ser tozudo, porque muchas veces se ven ejemplos donde pues, una startup que lleva mucho tiempo intentando solucionar un problema y que tiene todas las indicaciones de que su solución no es la correcta, sigue intentándolo y también quemando recursos. Entonces, hay que llegar a un punto medio, ¿no? Pero cuando se crea una startup hay que salir con esa mentalidad, es decir, yo salgo para fracasar todas las veces que me dé tiempo antes de que mi startup muera y a través de esos fracasos aprender en qué dirección ir. Y esto tiene que estar muy latente en el ADN de la startup. Cuando tú creas una startup, por definición, tú tienes una hipótesis de cómo solucionar un problema. Y como cualquier hipótesis, está rodeada de incógnitas. Y estas incógnitas es tu trabajo despejarlas, ¿no? Entonces, tú sales con unas ciertas conjeturas y como cualquier método científico a base de prueba y error, pues y basándote en esas conjeturas vas viendo un poco por dónde ir, ¿no? Entonces es importante que, claro, que si tú vas en ese plan, pues si te das con el error, que es lo más probable, que tengas la sangre fría de cogerlo y decir, bien, he fallado, ahora vamos a por el siguiente fallo, hasta haberlos agotado todos y dar
con la clave de cómo tener éxito, ¿no? Esto lo decía Edison, que dijo, yo no fracasé 1000 veces intentando inventar la bombilla, sino que encontré mil formas de cómo no hacerlo. Y esto es importantísimo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es salir con un producto que sea lo más parecido a un prototipo, ¿de acuerdo? Y probar el mercado con esto. ¿Por qué es importante que sea lo más parecido a un prototipo? Pues porque muchas veces nos ponemos excusas a la hora de emprender y decimos, no, bueno, yo es que aún no lo tengo preparado, voy a seguir preparándolo un tiempo, voy a seguir puliendo, voy a seguir tal, y al final, puliendo y preparándolo, te tiras un año para luego salir y ver que es que estabas puliendo algo que nadie iba a querer. Entonces es importantísimo salir con un prototipo. Yo hay un caso que siempre me gusta nombrar muchísimo, que es el caso de una empresa que se llama Zappos en Estados Unidos. Y esta empresa, cuando empezaron, que eran los años 90, estos venden zapatos online. Ahora mismo es una de las mayores empresas del sector Internet en Estados Unidos, ¿no? Cuando empezaron los años 90, ellos no solamente no sabían si iban a tener éxito, es que no sabían ni siquiera si la gente quería comprar zapatos online. Porque la compra online en los años 90 no es como hoy en día, ¿no? O sea, eso era una cosa que venía de Marte. Entonces, ellos tenían dos opciones. En aquel entonces, por supuesto, crear una página web era una cosa carísima, ¿no? Entonces, tenían dos opciones. O crear una web muy pulida, pensando, oye, pues ya que la gente no se fía mucho de lo de comprar online, voy a hacer algo pulido para que se fíen de mí, para que confíen y para dar una imagen profesional. O hacer algo muy cutre y terminarlo antes y muchísimo más barato, ¿no? Entonces, ellos decidieron ir por la opción cutre. Y en un fin de semana montaron una página web y se dedicaron a ir a tiendas de zapatos y ellos mismos a hacer fotos a los zapatos y colgarlos en la web. Para sorpresa a los visitantes de esa web, cuando llegaban y le daban a añadir un zapato al carrito de la compra y le daban a la opción de checkout, ahí se terminaba el proceso. No se podía hacer checkout. La hipótesis de este equipo fue, ¿por qué voy a crear todo el proceso del checkout, la logística de tener proveedores de zapatos, del envío, del cobro? Ojo, que en los años 90 el pago con tarjeta por Internet era un absoluto no, o sea, era a contrarreembolso. ¿Por qué voy a crear toda esa logística y toda esa complejidad si no sé ni siquiera si mis potenciales clientes van a añadir un zapato a la cesta? ¿De acuerdo? Hoy en día nos parece una cosa muy lógica, pero hay que ponerse la mentalidad de los años 90. ¿De acuerdo? Que un zapato es una cosa que tú te pruebas, andas un poco con él, tal, a ver qué tal te sienta. Y entonces, de esta manera, ellos fueron creando su producto con una inversión mínima que les permitió evitar la situación de gastarse $80.000 en crear una página web profesional, salir al mercado y ver que la gente ni siquiera añadía un par de zapatos al carrito de la compra. Y todo el proceso de después lo habrían desarrollado en balde. ¿De acuerdo? No obstante, para hacer esto hay que tener valor, hay que tener mucha confianza en la startup de uno mismo, ¿no? Y decir, oye, me voy a atrever a salir con este producto que está en pañales y ver cómo reacciona el mercado a mi producto. Y eso es una cosa muy difícil, porque es que aquí salió bien a la primera, pero esto es un caso entre 1000. Lo normal es que te salga fatal y que te des con una puerta en la cara y que lo tengas que repetir y falles muchísimas veces. ¿De acuerdo? Y la mayoría de las empresas, si empezamos a mirar los casos de verdad de YouTube, de Google, de todas estas, son casos donde se tiraron, en la mayoría de ellos, varios años hasta que consiguieron tener éxito. ¿De acuerdo? Un caso como Instagram, que sales y tienes éxito inmediatamente, eso no existe. Eso es un unicornio. Entonces, claro, visto esto, hay que decir, joder, pues es verdad que hay que tener valor para salir ahí y estar constantemente dándote con una puerta en las narices, pero también hay que tener mucha humildad. Y muchas veces es difícil encontrar un equipo que sepa compaginar esa seguridad de decir, pues yo salgo y aunque me caiga me levanto y me da igual porque voy a seguir insistiendo hasta que lo consiga, con la humildad. ¿Y por qué hace falta humildad? Porque si uno no es humilde, uno no es capaz de ver los errores y uno no es capaz de ver dónde está fallando. Y la humildad hay que meterla en una startup desde el minuto uno. Muchas veces veo startups que se crean y el primer punto en la agenda del día es repartirse los títulos.
Entonces, es una startup de 3 tíos y ya hay uno que es Chief Marketing Officer, el otro es Chief Executing Officer y el otro es Chief Financial Officer. Y dices, mira, ya mal empezamos, ¿no? ¿Por qué empezamos mal? Lo primero, porque no es una postura humilde, pero lo segundo, porque en el momento en el que tú tengas empleados, eso es una cosa que va a estar en el ADN de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre digo, oye, pues si no eres Microsoft, el tamaño de Microsoft no es algo malo. Es algo bueno. Ambas cosas tienen sus cosas buenas, ser pequeño y ser grande. Pero lo que es absolutamente ridículo es ser pequeño e intentar aparentar ser grande. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque ser pequeño tiene muchísimas ventajas y una de ellas es que si tú tienes la humildad y la tienes metida en el ADN de la empresa, vas a crear una jerarquía horizontal. Una jerarquía horizontal no se la puede permitir Google, te la puedes permitir tú en tu startup. Y lo bueno de una jerarquía horizontal es que cualquiera que esté dentro de la empresa se va a sentir tan parte de la empresa como tú mismo. Y eso lo único que va a conseguir es que la gente aporte ideas. Y cuando la gente te aporta ideas es cuando tú tienes la posibilidad de probarlas, de testarlas, de sacar ese prototipo nuevo, de testarlo contra el mercado y ver qué tal funciona. Nosotros mismos, nuestro producto que mejor funciona no salió de nosotros, salió de uno de nuestros empleados. ¿Por qué? Porque incentivamos ese tipo de ambiente. ¿De acuerdo? Si tú creas una jerarquía totalmente vertical, la gente no se va a atrever a ir y decirte, oye, pues yo creo que te equivocas aquí. O ¿por qué no probamos esto de esta otra manera? ¿De acuerdo? Entonces, hay que incentivar a las personas con ese tipo de jerarquía. Hay que darles parte de la empresa. Yo siempre aconsejo a todas las startups a que cojan un 10% de la empresa y se la guarden para darles opciones a los empleados. Porque aunque digas, joder, pues es que estoy dando mi participación en la empresa. O sea, es que esto tiene un valor monetario, tiene mucho potencial, sí, pero es que el valor que creas a través de eso es mucho mayor. ¿De acuerdo? Porque estás creando una empresa donde la gente se va a querer quedar más tiempo y donde la gente va a estar mucho más involucrada y te va a prestar sus ideas, ¿no? Entonces, la realidad del emprendimiento no es para nada el coger y crear una idea y decir, venga, pues esta es mi idea y voy a salir con ella, ¿no? Ni siquiera en las empresas estas de éxito. Tú ves Facebook y Facebook cuando empezó era el primer Facebook, de hecho, fue una herramienta con la cual, según a qué asignaturas te habías apuntado en la universidad, podías ver las fotos de perfil de tus compañeros de clase. Ya está, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy, que es una plataforma de publicidad y de contenido. Entonces, creer que tú vas a salir ahí afuera y tu startup va a tener éxito directamente es un error. No tener miedo al fracaso en el sentido de decir, oye, yo es que no voy a fracasar porque soy la repera, es un gran error. La actitud correcta es salir con mucha humildad y con ganas de fracasar. Con ganas de fracasar y levantarte y que cada fracaso te lo tomes como un incentivo para seguir adelante, mejorar y llegar hasta la cima. Y eso sí, lo que no puedes dejar, por supuesto, es que, aunque seas muy humilde, es que por pedir consejo a los demás y tú caerte, etcétera, te desmotiven. Porque cuando tú pides consejo a los demás, la mayoría de la gente, cuando tú creas tu startup, te va a decir que eso, pues, bueno, no, yo no lo veo, ¿por qué vas a dejar tu empleo por hacer esto? ¿Por qué no te centras en la carrera? ¿Por qué no te haces un máster? Te van a dar 1000 excusas que son las que ellos se ponen a sí mismos para no hacer lo que tú estás haciendo. Y ahí tienes que tener un filtro muy fuerte, ¿de acuerdo? Porque lo único que se interpone entre tú y tu sueño es la excusa que te cuentas cada día de por qué no te tiras a ello. Muchas gracias.